vivir con propósito es lo que empieza a llevarte a lograr todos tus objetivos, metas y sueños. Creo que aquí es muy importante que nos hagamos cada día responsables de saber a dónde estamos. Como Desarrollamos conciencia cuando reflexionamos. es que cuando reconocemos realmente lo que pasó en nuestra vida, lo que marcó, y cuando lo reconocemos con amor, como observador, es la oportunidad perfecta para transformarlo. Despierta tu conciencia, el poder de verte para transformarte. Bienvenidos a tu podcast de expansión de conciencia con Yo Soy, Eleva tu Ser. Hoy tenemos un tema espectacular, vamos a hablar sobre la ley número 3, la ley de la conciencia. Y estamos muy emocionados para compartirles a ustedes todo lo que es esta ley y lo poderoso que nos puede servir y ayudar en nuestras vidas, ¿verdad, Silvia? Qué poderoso, de verdad que me encanta estar en este episodio y compartir, que nos agrega valor cada vez que vamos avanzando. Precisamente esta ley es una ley muy poderosa porque la ley de la conciencia que nos comparte John C. Maxwell, nuestro mentor en su libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, nos enseña a cómo identificar dónde estamos en este momento, qué es realmente lo que queremos y hacia dónde queremos ir, y así conectar con ese propósito que cada persona tiene. Entonces, esto es lo valioso que vamos a vivir el día de hoy, Sebastián. Qué extraordinario, Silvia, porque es que muchas personas desean cambiar su vida y sus resultados, pero ahí es donde viene una gran pregunta: si realmente me estoy mirando con honestidad o si estoy dispuesto a hacerlo, porque de ahí es donde empieza a haber una verdadera transformación y que nos va a llevar realmente a un siguiente nivel. Entonces, el crecimiento comienza con eso, con empezar a observarnos y hacernos preguntas que nos lleven a que empezamos a expandirnos, a crecer, a seguir avanzando. Qué poderoso, y me encantaría que hoy nos podamos llevar cómo aplicar esta ley en nuestra vida, cómo estar creciendo. Y para ello quisiera que nos compartieras un poquito, Sebastián, ¿qué significa realmente vivir con conciencia? Vivir con conciencia, Silvia, es hacer una pausa en nuestras vidas. Muchas veces vivimos acelerados, vivimos en el día a día, corriendo para allá, para acá, haciendo una actividad, haciendo la otra, y es normal, ¿sí? Pero para realmente empezar a vivir y aplicar esta ley de la conciencia debemos hacer una pausa a nuestras vidas y empezar a identificar, empezar a observar nuestros pensamientos, que es de donde empieza todo, de lo que estamos pensando, de esas creencias, y empezar a observarlos con honestidad, porque muchas veces queremos resultados diferentes, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces no podemos pretender tener resultados diferentes, tener un avance en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, porque no hacemos nada diferente. Entonces tenemos que empezar a hacer conciencia de eso, de qué estoy haciendo, observándome, observando mis actividades diarias, observando mis pensamientos diarios, y eso me empieza a llevar a vivir con conciencia. Entonces aquí viene algo importante, Silvia, y es que no podemos transformar aquello que no somos capaces de reconocer. Tenemos que reconocer primero dónde estamos, dónde estoy parado el día de hoy, dónde está mi punto de inicio para yo poder avanzar. Cuando reconocemos y cuando sentimos que queremos un cambio, ahí es donde empieza a haber una verdadera transformación, porque ya sé desde dónde estoy arrancando, y cuando eso sucede ya también vamos a tener claridad hacia dónde vamos. Entonces reconozcamos dónde estoy para que así podamos empezar a tener y a vivir en esta ley tan extraordinaria, porque la conciencia es el espejo del alma. Cuando empezamos a vivir con conciencia, empezamos a vivir con propósito, con alegría, con dirección, que es algo muy importante. Y vivir con propósito es lo que empieza a llevarte a lograr todos tus objetivos, metas y sueños. Y esto, Silvia, me lleva a una pregunta para ti, que tú eres experta en este tema. ¿Por qué muchas personas no crecen aunque tengan mucho conocimiento? Wow, qué pregunta tan poderosa que nos hace clic, o que me hace clic, y es que realmente información no significa transformación. Hoy en día tenemos realmente algo muy valioso, la información a la mano.
Hoy tenemos videos, programas, cursos, certificaciones que las podemos y están a nuestra disposición, que las podemos adquirir o que realmente buscando en internet hay cosas que te hacen crecer, pero no es la información que tengas. Lo más valioso, Sebastián, es qué estás aplicando en tu vida. ¿Qué paso de acción estás tomando precisamente para aplicar eso que aprendiste y convertirte en la información? Que esa información tome sentido en ti. Y eso es lo más valioso. Por eso es que creo que aquí es muy importante que nos hagamos cada día responsables de saber a dónde estamos, como tú lo decías, para identificar a dónde queremos ir. Y bueno, me encanta algo valioso y es que realmente hay personas que saben muchísimo, que saben de todo, pero lo más importante es que no se saben y no se conocen a sí mismos, no se saben tener un autoconocimiento, no saben identificar sus fortalezas, no saben reconocer sus debilidades, no saben reconocer cuáles son aquellos patrones que vienen autosaboteando su vida y esto hace que no estén avanzando. Entonces, esa información que llega a nuestra vida es muy importante aprenderla a aplicar, pero también aprender a conocernos, a conocer nuestras fortalezas para saber de todas las cosas que podemos lograr, crear, pero también reconocer aquello en que no somos buenos y cómo poderlo trabajar y mejorar. Y esto es muy valioso, porque si no identifico cuáles son los patrones por los que está sucediendo cosas en mi vida, entonces estoy destinado a vivir en ese ciclo de estarlo repitiendo. Y eso me encanta. Y bueno, algo muy valioso que quiero compartir y es que nos comparte la ley de la conciencia que nos enseña nuestro mentor John. Y es que la conciencia nos enseña que el crecimiento comienza con autoconocimiento. Y esto es muy valioso. Entonces, cuando entiendes quién eres, podemos desarrollar a quien estemos destinados a ser. Y esto me lleva a que sigamos aprendiendo, a que nos sigamos empapando de esta ley. Y me encantaría que tú nos compartieras cómo podemos desarrollar mayor conciencia en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, lo podemos hacer, y más bien lo hacemos, es cuando reflexionamos. Esto es algo fundamental, porque la reflexión de todo lo que pasa, de todo lo que hacemos en nuestra vida, nos da experiencia, ¿sí? No es solamente que una persona haga una actividad o pase algún proceso en su vida y no reflexione, porque si no reflexionas, probablemente muchas veces se vuelve a repetir algún tipo de error. Entonces, la reflexión de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo es muy importante. Antes de hacer cualquier cosa, se debe como reflexionar qué es lo que voy a hacer, hacerlo con plena conciencia, estar en el presente de lo que voy a hacer, de tomar una decisión. Pero también cuando pasan cosas, porque todos tenemos retos y dificultades, pero cuando pasa un reto, una dificultad, es aprender a reflexionar sobre eso, sobre qué pasó, qué hice mal, evaluar cómo puedo mejorar y eso me va llevando a lograr el objetivo, los objetivos que quiero. Y también eso nos lleva a crecer. Y justamente para poder crecer y seguir avanzando, debemos hacernos preguntas que muchas veces nos pueden incomodar. Pero las preguntas, preguntarnos a nosotros mismos, nos lleva a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir logrando otros niveles. Preguntas como ¿qué necesito sanar? Muchas personas a veces tenemos heridas dentro de nosotros, de nuestra niñez, de alguna relación, de alguna ruptura, de alguna pérdida. Entonces, no sanamos eso, Silvia, y es como una herida que queda abierta. Imaginen ustedes vivir con una herida abierta todo el tiempo, eso es muy doloroso. Chicos, y cargan con eso. Y cargar con eso. Entonces necesitamos hacernos esa pregunta. Esa pregunta nos lleva a la reflexión de verdad. ¿Qué necesito sanar? Cuando me hago esa pregunta y me pongo a pensar en eso, eso seguramente mi mente me va a llevar a un momento específico, a un momento de dolor, a un momento de frustración, algo. Y ahí, si te lleva a eso, ese primer momento, si tienes que pensarlo un poco, eso te va a llevar a una herida que no has sanado, a un reto que aún no has superado, puede ser en tu infancia, con tus papás, son muchas cosas. Entonces, reflexiona sobre eso y empieza a trabajar en eso, a trabajar en sanar.
Qué poderoso, Sebas. Y yo ahí quiero agregar algo. Y es que cuando reconocemos realmente lo que pasó en nuestra vida, lo que marcó, y cuando lo reconocemos con amor, como observador, es la oportunidad perfecta para transformarlo. Porque el mayor crecimiento y la mayor expansión es lo que vamos a tener nosotros con liberarnos de cargas que no nos corresponden y con heridas que van a formar una etiqueta en nuestra vida y que no nos dejan avanzar. Entonces, cuando nos atrevemos a ir a la raíz de donde se forman las cosas y elegir conscientemente sanarlas y transformarlas, hay un cambio poderoso en nuestra vida. Y eso es lo que nos enseña hoy precisamente esta ley. Eso es extraordinario. Y otra pregunta, Silvia, que nos debemos hacer es, ¿qué hábitos me están limitando? Todas las personas, o la mayoría, tienen o tenemos hábitos que son hábitos limitantes. Debemos preguntarnos en nuestras reflexiones, ¿qué hábitos me están limitando? Muchos hábitos son automáticos y a veces si no reflexionamos no nos damos cuenta de que estoy haciendo un hábito automático. Entonces pregúntate eso, evalúa y empieza a transformar ese hábito. Otra pregunta súper valiosa es, ¿qué áreas de mi vida debo fortalecer? Todos tenemos áreas de fortaleza y áreas de oportunidad. Entonces, debo fortalecer algunas áreas, empezar a trabajar en eso, ¿qué debo hacer? Y algo que también te va a llevar a que empieces a vivir con conciencia es, ¿estoy viviendo mi vida con propósito? Es muy valioso que te preguntes esto, ¿estoy viviendo mi vida con propósito? Porque el propósito nos da a nosotros una dirección clara, nos da energía, nos da ánimo de levantarnos todos los días, hacer algo, cualquier actividad. Entonces busca tu propósito y encuentra un propósito para que te lleve a realmente el objetivo que deseas. Porque la conciencia nace en momentos de reflexión sincera. Y bueno, mi querida Silvia, ¿cuál es el peligro para ti de vivir sin conciencia? Wow, yo creo que hace un momentito lo mencioné y creo que es repetir ciclos, repetir patrones y no identificar el por qué pasó esto, sino que seguir en automático y entonces no detenernos un momentito a mirar, pero ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que causó esto? ¿Qué es lo que está causando una y otra vez? Y realmente muchas personas cambian de trabajo, cambian de proyectos, cambian de relaciones, pero en su vida siguen viviendo las mismas situaciones y no se detienen por un momento a mirar la raíz, a mirar qué es lo que está pasando. A lo mejor si es que de adulto aún te sigues autosaboteando el sanar con papá y mamá. A lo mejor si es que aún de adulto te sigues saboteando el no querer ir a visitar esa niña interior, ese niño interior que todavía está con ese pensamiento, con ese contexto y con ese entorno que vivió y que no entiende en ese momento que lo que pasa ahí no lo define de por vida y que te trajiste esa creencia, que te trajiste ese reproche y todavía lo estás cargando. Entonces es muy importante en nuestra vida tener ese sentido de dirección cuando elegimos conocer el por qué están pasando aquí afuera lo que vemos, lo que estamos viviendo, por qué está pasando, por qué pasó esta situación, por qué fue esta consecuencia. Aquí quisiera que nos detengamos un poquito a aprender a reflexionar y a volver a nosotros, a volver a esa esencia divina de la que pertenecemos y quitar como una cebolla esas capitas que se fueron formando por el entorno, por el contexto, por las personas que estuvieron allí y que nos dieron exactamente lo que podían darnos de acuerdo a sus circunstancias y también a su contexto. Me encanta y es que sin conciencia no hay dirección y cuando no hay dirección en nuestra vida, pues cualquier camino termina agotando el alma. Es como que estamos aquí en Bogotá y quiero salir de viaje pero no sé para dónde voy. Cualquier bus, cualquier avión me sirve para llegar a cualquier parte, pero cuando tengo dirección en mi vida, realmente tengo un objetivo claro que seguir y de allí empiezo a accionar y avanzar a ese objetivo. Entonces eso me encanta. Y bueno, algo muy importante, Sebastián, es que cuando no observamos nuestras emociones,
cuando no identificamos nuestras heridas, entonces todo lo que nos pasa en la vida terminamos reaccionando. Y es importante llegar a ese punto de partida, llegar a ese lugar, porque cuando nos observamos y cuando empezamos a despertar y a despertar nuestra conciencia, recuperamos nuestro poder. Recuperamos esa dirección de poder elegir, como tú lo decías ahorita, consciente, presente, aquí y ahora. Y esto nos lleva a empezar a responder con sabiduría. Esto nos lleva a saber elegir nuestro pensar para que ese pensar nos lleve a una emoción adecuada y esa emoción nos va a llevar a actuar de una manera idónea y congruente a lo que queremos, alineada a lo que queremos. Y desde ahora, empezar a crear conscientemente eso que queremos. Y eso me lleva, Sebastián, a que podamos profundizar más en esta ley de la conciencia. Claro. Y me encantaría que tú nos compartieras. Bueno, me encantaría que vayamos un poquito más allá y que nos compartas cómo la conciencia o cómo influye la conciencia en nuestro propósito y en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo es que esta parte de hacernos conscientes y presentes y observadores de la vida nos lleva a expandir ese crecimiento espiritual en nuestra vida? Claro, Silvia, esto es fundamental porque es que la conciencia nos conecta con nuestra esencia. Cuando una persona despierta espiritualmente, comienza a vivir con mayor claridad, con determinación, con energía alta, comienza a ser una persona más positiva porque sabe que el futuro es mejor para él. Entonces, cuando te conectas espiritualmente con tu conciencia y empiezas a vivir en esa sintonía, empiezas a ver resultados exteriores que nunca habías visto. Porque Silvia nos compartía algo ahorita y se me vino a la mente que es un ciclo. Cuando empiezas a tener conciencia en tu mente, tu cuerpo empieza a identificar eso que le estás dando, que lo está llenando de energía, y eso empieza a generar un resultado. Y ese resultado vuelve a llegar a tu mente y empieza a darte más conciencia, más ánimo, más esperanza, más valor, y vuelve a llevar esa energía y ese poder a tu cuerpo y otra vez empieza a materializarse y empieza a ser un ciclo. Entonces, debes tener cuidado y ser muy cuidadoso, cuidadosa con este ciclo, porque probablemente muchas personas, cuando no son conscientes de esto, entonces empiezan al contrario, con lo negativo. Empiezan con un pensamiento negativo, con algo que, ejemplo, empiezan a decirse no soy capaz de hacer tal cosa, su cuerpo lo siente y lo interioriza y el resultado también lo muestra. Luego, como ya hay un resultado, su mente reafirma de que no lo puede hacer y vuelve a generar el ciclo una y otra vez. Por eso la conciencia te dice, oye, espérate, aquí hay algo que no estoy haciendo bien y voy a mejorarlo. Empiezas a cambiar ese pensamiento intrusivo, negativo, y lo interiorizas en tu mente, y luego tu mente lo lleva a tu cuerpo y tu cuerpo se llena de energía y vitalidad para poder hacer y desarrollar eso que quieres. Y cuando lo desarrollas, tu mente otra vez se encuentra un motivo poderoso para otra vez llenar tu cuerpo físico de energía y volver a hacer algo más grande en lo exterior. Entonces, ten mucho cuidado con lo que estás pensando porque se está generando un ciclo. Si lo estás haciendo bien, pues eso va a generar un ciclo muy grande de resultados maravillosos y extraordinarios. Si lo haces mal, probablemente por eso sientas frustración, sientas que no puedes avanzar, que no puedes lograr cosas. Bueno, y yo aquí quiero agregar algo, Sebastián, porque estaba observando ese ejercicio que nos compartes y que es valioso. Precisamente la conciencia es eso, es identificar por qué ese pensamiento negativo se está formando. ¿Desde dónde empezó a formarse ese pensamiento negativo? Se empezó a formar porque alguien me dijo que no podía, se empezó a formar porque le creí a mis papás, que los amo, honro y respeto, mas sin embargo a lo mejor me compartieron desde sus limitaciones y desde ahí tomé eso mío y verdad por honrar. Entonces honremos lo sagrado, y lo sagrado es que sí puedes.
Lo sagrado es que realmente venimos desde una esencia de grandeza y una esencia divina que nos lleva a reconocer lo que sí podemos. Y la conciencia precisamente es identificar dónde se forma ese ciclo negativo que te está llevando a resultados que a lo mejor lo estás observando y que no son los que quieres, pero se están repitiendo por un patrón que aceptaste en algún momento de tu vida. Y cuando conscientemente reconoces dónde se formó, puedes elegir sanarlo, puedes elegir transformarlo y puedes elegir vivir este ciclo que comparte Sebastián desde una conciencia plena, divina y desde tu esencia. Claro, así es, Silvia, 100%. Cuando empiezas a trabajar tu conciencia, eso empieza a ser un alto de lo que está pasando en tu vida y así lo puedes empezar a transformar. Porque la conciencia no solo transforma pensamientos, empieza a transformar tu identidad y tu identidad empieza a transformar tu resultado. Y ahora vamos a algo importantísimo, Silvia. ¿Cuál es el primer paso para empezar a crecer hoy? ¡Wow! ¡Qué valioso! Y bueno, ese primer paso es ser honestos con nosotros mismos. Es con sinceridad, con amor, hacer esa introspección de reconocer a dónde estamos en este momento. De todo lo que hemos vivido ha sido parte fundamental de nuestro crecimiento, de nuestra expansión, de convertirnos en quien necesitas ser para ese llamado y ese propósito que solo tiene tu nombre. Mas, sin embargo, algo muy, muy valioso es reconocer que podemos mejorar, reconocer que debemos soltar, que ya no pertenece a seguir cargando porque no nos deja avanzar al siguiente nivel, porque precisamente no te identificas o no reconoces esa identidad sagrada de la que eres. Y precisamente qué versión de nosotros ya no está alineada a la frecuencia de grandeza a la que estamos destinados. ¿Qué versión de nosotros ya no está y no hace parte precisamente de esa evolución de crecimiento? Y eso es muy, muy valioso. Claro, entonces ahí empieza a formarse esa nueva identidad que te empieza a llevar a lograr esos objetivos que quieres. Mira, sí los invito 100% de que tomes en un momento, esto no va a llevar mucho tiempo inicialmente, para que reflexionen en sus pensamientos, en su actuar, en sus hábitos, en esas heridas internas que es muy importante sanarlas, primero identificarlas y sanarlas. Y bueno, me encanta lo que estás compartiendo y es que el crecimiento no ocurre por accidente. Realmente ocurre cuando decides despertar, cuando decides hacerte consciente y responsable de ti, de esas acciones, de conocer dónde estás y a dónde quieres ir. Bueno, y algo muy valioso y es que tal vez no necesitas hoy cambiarlo todo, necesitas hacerte consciente de una sola cosa y empezar a transformarla, un paso a la vez, y esto nos lleva a seguir creciendo, porque una pequeña conciencia puede provocar grandes transformaciones en nuestra vida, porque un acto consciente nos lleva a expandir y a crecer en nuestra vida. Y esto es súper valioso porque hoy quiero invitarte a mirarte con amor, a que cada día puedas vivir mirándote y observándote aquí ahora con honestidad, a observar tu vida, tus decisiones y tu propósito desde una nueva perspectiva. Y ahí me encanta, Sebas, porque quiero que este episodio nos haga llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Y es que la conciencia es el inicio de toda transformación. Y esto es muy valioso. ¡Qué poderoso! Hoy hemos hablado de la ley de la conciencia y los invito de verdad a que tomen un momento de reflexión en sus vidas y empiecen a vivir con conciencia, con amor y con honestidad para ustedes mismos y también para las otras personas. De verdad que me alegro mucho compartir este tema con ustedes, a Silvia también, y los esperamos en un próximo episodio porque venimos en el próximo episodio con la cuarta ley, que es algo muy, muy poderoso. Te amo y te bendigo con amor y que cada día sigas expandiendo tu ser a la esencia divina de la que eres.